Que el Señor les bendiga, hermanos, en este hermoso día. Primeramente, darle la gloria y la honra al Señor por este hermoso privilegio que nos ha permitido Amén. con mi esposa juntamente acá, ¿verdad? Mi nombre es Ángel López y mi esposa Paola de López. Pertenecemos al departamento de matrimonios de Iglesia de Cristo Luz de las Naciones. Amén. Pues es un privilegio hermoso poder llevar la palabra, poder llevar ese alimento espiritual a cada hogar, a cada persona necesitada de ese alimento, de esa palabra, Así es. de aliento, de esa palabra de vida a cada uno de esas personas, ¿verdad? Pues hoy es un día en el cual pues continuamos con los estudios que hemos venido teniendo semanas anteriores, ¿verdad? Como ustedes muy bien se pudieron dar cuenta, comenzamos con un tema el cual llevaba por título Amistad, Compromiso, Matrimonio. Así es. Y llevamos una secuencia de estos temas. Ya se dio el tema de amistad y con la ayuda del Señor, pues hoy nosotros juntamente con mi esposa traemos el tema que sigue, ¿verdad? Que el cual lleva por nombre compromiso. Aleluya. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Es un honor, un privilegio estar acá con ustedes nuevamente. Desde acá en la ciudad de Guatemala les enviamos muchos saludos, esperando que sus familias sean muy bendecidas ahí en sus hogares. Así que le invitamos para que se quede hasta el final de esta enseñanza, porque yo sé que el Señor tiene algo hermoso, algo glorioso para todos ustedes. Sí, amén. Y acompáñenos ahí donde usted está, hermano. Vamos a hacer una breve oración para que el Señor tome el control de este momento, de este tiempo, y que sean palabras del Señor y que sean palabras que hayan nacido del corazón del Así es. Señor y no Amén. palabras de hombre que vengan a confundirlos y a estorbar en su crecimiento espiritual. Aleluya. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te venimos dando gracias, Señor, por este día, Señor, tan Sí, hermoso Señor. que tú nos has Gracias regalado, por el Señor. privilegio. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, Gracias, Señor, te bendito pedimos Dios. que seas tú, Señor, en medio nuestro, Sí, Señor. Señor, Hoy te manifiesta, pedimos, Señor, que tu tú tomes Espíritu el control de este que esta tiempo, de palabra este pueda llegar momento, a de sus esta palabra, corazones, a esas Señor. En familias, el nombre de Señor. Jesús, Nombre Señor, de que esta Jesús, palabra pueda Padre, llegar, Señor, que a lleve aquellos vida, corazones, Señor, que están Sí, Padre. necesitados, Señor, Así de es, ti, Señor. Señor. Así En es, el nombre de Padre. Jesús, Señor, hoy nosotros nos quitamos de en medio, Sí, Señor, para que Señor. tú tomes, Señor, el control, Toma todo el Señor, de este control, tiempo, Padre. Padre. En el Así nombre es, de Señor. Jesús, Señor, te agradecemos y te bendecimos, Señor. Así es, Padre. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Y amén. Entonces, vamos a pasar directamente al tema, hermanos. Como ya les había mencionado anteriormente, el tema lleva por nombre compromiso. Amén. Esto es básicamente, hermanos, que lo tomen muy bien en cuenta. No es algo que tal vez nosotros queramos venir a imponer a las personas, sino que es una palabra básicamente revelada de parte del Señor, porque el Señor nos enseña en su palabra que nosotros debemos de ser instruidos, debemos de llegar hasta a cierta estatura, y por concerniente eso lleva a que nosotros seamos guiados conforme a la palabra del Señor, porque el Señor no quiere que nosotros nos perdamos, sino que el Señor quiere que nosotros lleguemos a esa estatura, a la estatura de la plenitud del varón perfecto. Amén. Y por ello el Señor nos deja una infinidad de enseñanzas, nos deja unos parámetros por los cuales nosotros debemos de guiarnos, debemos de tomar esos parámetros y de llevar una vida conforme al propósito del Señor. Amén. El propósito de esto es de que nosotros podamos compartir y que podamos sembrar en cada uno de sus corazones de qué manera nosotros debemos de guiarnos, de qué manera nosotros debemos de caminar. Aquellas personas, aquellos jóvenes que pues han estado pensando, han tenido en sus pensamientos poder contraer algún matrimonio, pues tal vez ya están en la etapa de amistad y van a pasar a la siguiente etapa, la cual es el compromiso. Así es. Pero como muchas personas lo tienen o por decirles que las personas del mundo pues lo ven desde otra perspectiva. ¿Por qué?
Porque muchas personas lo que buscan es ser felices. Cuando una persona busca como muchos dicen, ¿verdad?, a su media naranja, lo que primero buscan es ellos ser felices. Cuando a nosotros la palabra nos enseña que nosotros no debemos de buscar pues esa felicidad en una persona, sino que esa felicidad viene del Señor, esa felicidad que nosotros buscamos, que es una felicidad que viene de lo alto. Aleluya. La obtenemos de parte del Señor Es, y no amén. de parte de una persona. Entonces eso es lo que el Señor nos enseña, de que nosotros debemos buscar primeramente la felicidad en Él, para que nosotros podamos ser juntamente con la otra persona, llevemos una vida conforme al propósito del Señor. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Interesante lo que decías, porque hermanos, si nosotros buscamos la felicidad en un hombre, nosotras como mujeres, ¿verdad? Quizás vamos a fracasar. Sin él quizás vamos a fracasar, porque el hombre tiene fallas, tiene pies de barro. Entonces, primeramente, que ese varón, que nos fijemos en ese varón, un varón de Dios. Esto no quiere decir que vaya a ser perfecto, que las mujeres busquen un ideal de varón perfecto, jamás. No va a existir eso. No va a existir eso, sino que la mirada esté en Cristo, y que ese varón con que la mujer esté buscando, que ese varón refleje la gloria de Dios, y así van a lograr una felicidad, no como la que ofrece el mundo, sino que como la que el Señor va a descender hacia los dos, ¿verdad? Sí, amén. Y es para que esto se enseña básicamente para que no haya un yugo desigual, para que no hayan, porque incluso la misma palabra lo dice, pues, de que qué relación tiene la luz con las tinieblas. Entonces, el Señor nos deja ver mucha infinidad de cosas en su palabra. Él nos enseña cómo debemos de nosotros de caminar. Amén. Vamos a leer un concepto de compromiso. Pues es tomado de un diccionario secular, pero eso es para que nos vayamos haciendo la idea de por dónde vamos, pues. Dice el concepto de compromiso, dice: el término compromiso también se utiliza para referirse a cualquier tipo de acuerdo, en el cual las partes asumen ciertas obligaciones, en lo que podría interpretarse como un contrato no escrito. En ese sentido, el término podría ser sinónimo de acuerdo, aunque se utiliza haciendo referencia más a la asunción de una obligación jurídica concreta que el conjunto de derechos y deberes como un todo. Esto es una definición de un diccionario secular. Pero veámoslo, ahora veamos el concepto de compromiso en el ámbito de un matrimonio. ¿Cuál es el acuerdo al que llegan? ¿Qué es a lo que, por decirles algo, pues, qué es a lo que se están metiendo, verdad? Ahora, el compromiso es una promesa matrimonial que los futuros cónyuges hacen con el fin de contraer nupcias en un futuro, adquiriendo la responsabilidad o el compromiso de cuidar todos los aspectos de una relación, así como respetar, mantener la llama del amor y estar en las buenas y en las malas con la persona que decidió contraer matrimonio. Qué interesante lo que dice, porque tiene algo de relación con la palabra del Señor. Porque vean, solo leamos donde dice aquí, dice: adquiriendo la responsabilidad o el compromiso, dice. Oiga lo que dice ahí: adquiriendo la responsabilidad o el compromiso. Porque una persona debe de tener bien en claro, básicamente y primeramente, un varón, a qué es lo que él se está metiendo, digámoslo de esta manera, perdone la palabra. Porque debe saber el hombre que desde el momento en que él está adquiriendo ese compromiso, él se está volviendo sacerdote de esa persona, él se está volviendo la cobertura de esa persona, él está optando por todas esas responsabilidades. Y
no hablemos de lo secular, sino que hablemos de qué responsabilidades conlleva eso. Entonces, así como llevar el alimento también, así como llevar el alimento a su casa, conlleva llevar el alimento espiritual a su casa. Pero Así ¿cómo van a lograr eso? Eso se va a lograr que los dos tengan una misma visión, Amén, que los dos estén en un mismo sentir. Amén. Porque para eso es que se marcan estos, veámoslo por tiempos. Para eso es que se marcan estos 3 tiempos. Amén. La amistad, el compromiso y el matrimonio. Así Entonces, como lo vimos anteriormente, la amistad es un tiempo en el cual ellos tienen para poder conocerse, platicar qué intereses tiene cada uno, tanto la esposa, la mujer como el hombre, qué visiones tienen, qué es lo que ven ellos más adelante, que ven al futuro, qué es lo que está en su corazón. Para eso ese es el tiempo en el que ellos pueden conocerse, ese tiempo de la amistad. Amén. Entonces, ya después de haber pasado todo eso, pues ya pasa a la siguiente fase, que es esto, el compromiso, que esto se supone que ya va más allá de lo que es una amistad. Porque acá ya conlleva que ya ellos deben de conocer, veámoslo desde este punto de vista, ellos deben de ya comenzar a tener afinidades en lo que respecta a su espíritu y a su alma. Amén. Ellos deben de tener una conexión con su espíritu. Ellos deben de tener una conexión con su espíritu. Por eso les mencionaba de lo que deben de tener una misma visión, un mismo sentir, para que todo vaya caminando en buen camino, ¿verdad? Amén. Y sigamos leyendo, un compromiso de cuidar todos los aspectos de una relación, así como respetar y mantener la llama del amor, y estar en las buenas y en las malas. Pero acá vea lo que menciona esta definición del diccionario secular. Pero si lo llevamos a la palabra, ¿cómo vamos a nosotros a lograr amar a una persona sin el amor de Dios? Primeramente, nosotros debemos de tener el amor del Señor en nosotros para nosotros poder dar ese amor. Amén, a la así otra es. persona, porque Amén. se podría decir que si no está el amor del Señor en nosotros, podría ser solo una simple atracción o algo básicamente pues de la carne, digámoslo así, ¿verdad? Y sigue diciendo, y estar en las buenas y en las malas con la persona que decidió contraer matrimonio. Amén. Así es, amén. Pero ahora vayamos a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Amén. Vamos a leer, hermanos, Génesis 2:23. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Sí, amén. Vaya. Pero si vemos en capítulos anteriores, antes de que sucediera esto, antes de que Eva saliera básicamente de la costilla de Adán, dice que el Señor vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así es. Dijo el Señor, le haré una ayuda idónea. Amén, así es. Entonces, nos podemos dar cuenta que del corazón del Señor, el Señor decidió que el hombre no era bueno que estuviera solo. ¿Pero qué nos deja con esto? Eso quiere decir de que el Señor no es de nosotros, que nosotros debemos de estar buscando a esa persona como muchas veces, como tenemos por costumbre, pues, porque muchas veces nosotros nos dejamos guiar solamente por lo exterior. Amén. Nos dejamos guiar tal vez por la belleza, y lo vamos a ver más adelante, porque eso es lo que la palabra nos describe. Nos dejamos guiar por la belleza física, no nos
detenemos y miramos por un momento y decimos qué es lo que en realidad esa persona tiene en su interior, qué es lo que esa persona, qué es lo que está manando de su corazón. Y por eso que acá vemos que básicamente el Señor le da una ayuda idónea a Adán. Y por eso es que Adán puede decir, ahora esta es hueso de mi hueso. Entonces esa es figura del espíritu. Que eso quiere decir que ella estaba conectada con el espíritu él estaba conectado con el espíritu de Adán. Y carne de mi carne, ellos tenían un mismo propósito, ellos tenían una misma visión. Amén. Amén, así es. El hueso habla acerca del espíritu y la carne, pues, del alma, ¿verdad? Entonces ellos acá pasaron en un tiempo de amistad, compromiso, y vemos de que estaban en este tiempo de compromiso ellos, ¿verdad? Porque hasta acá, Adán no había conocido a su esposa. Él la conoce, ¿verdad? Hasta después, ¿verdad? Hasta después, sí, incluso hasta después de que ya habían pecado los dos. Con el fruto y que la serpiente, y usted ya conoce la historia de Adán y Eva. Hasta entonces, en el capítulo 4 nos damos cuenta que dice Génesis 4:1, y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Y después dio a luz al hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas, de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Entonces vemos acá de que Adán conoce a su mujer, conoce a Eva. Entonces ellos se unen y de eso hay un fruto, pero como ya había pecado en ellos, entonces sale un fruto bueno y un fruto malo. Porque durante ese tiempo, hermanos, por eso es tan importante de que la mujer se guarde hasta el matrimonio, que haya un debido respeto, porque entonces acá ya había entrado el pecado antes de ellos. Y esto no quiere decir, ay, entonces con el pecado llegó santa y pura, pero realmente sí, porque vas a ser un solo varón, va a conocerte. Conoció ya tu espíritu, porque eso es lo primero, cuando es una amistad, ¿verdad? El espíritu te conecta y es el Señor quien te pone a la persona indicada, así como lo hizo Adán, con Adán, ¿verdad? Y luego está hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces empiezan a conocerse el alma, sus emociones. Aquel se enoja porque cuando come algo le hace mal, o cuando come tal cosa le da alergia, o se enoja por tales cositas, ¿verdad? Entonces usted en el compromiso va conociendo el alma de la persona. Por eso es de que cuando no existe un compromiso, una relación de compromiso, por eso es de que a veces llegan al matrimonio y a los 2 meses se están divorciando porque no llegó primero, ni eran de parte del espíritu, no hubo un yugo desigual. Segundo, no hubo un compromiso donde las almas empezaran a conocer y empezaran a conectarse para ver una sola visión. Y algo que me llamaba la atención de lo que leías al principio, que decía el diccionario secular, hermanos, que decía que estén en las buenas y en las malas, y el matrimonio, ¿verdad? Eso es lo que, y ahí termina todo. Usted va y se casa y le dan un repertorio de cosas y acepta, sí, pero el Señor va más allá, nuestra visión tiene que ir más allá, y desde el compromiso empieza esa visión, ¿verdad? Porque es una visión que trasciende, es algo eterno, porque usted va a venir y va a pensar en sus generaciones. Sí, amén. Amén. Pasemos al siguiente. Veamos lo que dice Mateo 26:41. Estén alerta y oren, dice, para que no caigan en tentación. Amén. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil.
Veamos lo que dice Josué 24, 14 al 15. Ahora pues temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad de los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río, en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servid al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, básicamente, esto nos habla de que debe de haber una conexión. Debe de haber no solamente una conexión visual, sino que debe de haber una conexión espiritual, como ya muy bien lo mencionábamos. Por eso es que muchas veces usted, si se ha dado cuenta, muchas veces ya han tomado ya la ven como una costumbre, porque dicen, ya tienen el matrimonio como segundo plano. Ya no ven el matrimonio como primer plano, sino que ya como segundo hasta tercer plano. Porque muchas personas, muchos jóvenes, muchas jovencitas, dicen, bueno, pues vamos a probar, pues nos vamos y nos juntamos y probamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Y si funciona, nos quedamos. Aún así todavía nos quedamos juntos. No existe ni una conexión que venga, no tienen ni una conexión espiritual, por decirles de alguna manera, sino que ya solo es una atracción, ya solo es una atracción visual, todo lo ven con la carne, ¿verdad? Amén. Así es, Josué decía esto, que tenía esa visión, ¿verdad? Tenía esa conexión y su visión iba más allá, no pensaba solo en él, y a veces en el compromiso. Hoy en día se ve de que una pareja que está comprometida, quizás muchos se comprometen solo por algún motivo en especial, ¿verdad? Algún motivo en especial que a veces ni se llega al matrimonio, sino que ellos quieren empezar a conocer otras cosas. Por eso leíamos en el capítulo anterior de Mateo, donde decía de que la carne es débil. Entonces nos habla de una carne débil. Sabemos que en el compromiso es como que una prueba de fuego, decimos acá, una prueba de fuego donde tenemos nuestro espíritu, tiene que estar fuerte, porque si no la carne es débil. Entonces nos pasamos acá a Josué, donde decía que teme al Señor con integridad. Entonces él decía algo muy bonito, porque su visión iba más allá, iba a su familia. Entonces, cuando existe un compromiso, se tiene que tener una visión en el que alcance a mis hijos, y que lo único que los va a mantener es el servicio al Señor, la fidelidad, la integridad. Por eso el Señor nos habla de que debemos de guardar los mandamientos. Entonces eso nos habla el compromiso, de ser fieles y de comprometernos en obediencia. Entonces el compromiso, hermanos, no es un juego. El compromiso no es solo por querer sacarle provecho al asunto, ¿verdad? Porque muchos eso es lo que hacen, se comprometen, y ustedes han visto de que quizás han planificado bodas y todo, y al mes ya no se casan, porque ya cometieron sus locuras, ¿verdad?, que estaban pensando. Entonces, muchos usan este término compromiso solo para sacar provecho, pero el compromiso va más allá, es algo serio. Amén. Sí, amén. Pues es algo bien interesante, pues lo que mencionabas, porque sí, incluso la palabra del Señor dice, Pablo lo menciona, donde dice, si no tienen el don de continencia, pues es mejor que se casen, dice, ¿verdad? Es mejor que se casen, porque
es mejor que se estén quemando en las pasiones, dicen algunas versiones, en las pasiones, en sus pasiones, ¿verdad? Es peor que es peor que se estén quemando en sus propias pasiones, ¿verdad? Entonces es bastante tremendo, hermanos. Entonces podríamos decirlo que de esta manera, esto es como la amistad es más larga, pero el compromiso debería ser más corto. ¿Por qué? Porque en el compromiso están sujetos ellos a tener más tentaciones. Ellos están más sujetos a poder fallar, ¿verdad? Entonces, básicamente, el compromiso debería de ser solo ya, no debería alargarse demasiado, pues no debería ser tan extenso, sino que el compromiso ya solo debería ser pues solo para dar los últimos retoques pues de que los preparativos de una boda. Básicamente eso debería de ser, pues ya no debería de haber una distancia tan alargada en lo que se refiere al compromiso, ¿verdad? Te leo 1 Corintios 7:9, donde habla de las pasiones. Dice: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Para los que están unidos en matrimonio mando yo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. De ahí sigue hablando. Sí, amén. Entonces a eso es lo que me refiero, pues porque dice que si la amistad ha sido larga, pues que el compromiso debe ser ya corto, no debe de tardarse demasiado, pues por consiguiente, a causa de todo esto, ¿verdad? Entonces debería de ser un tiempo bien, bien corto. Amén. Sí, amén. Dice 2 Timoteo 2:22: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Miren, está hablando de la amistad, de las pasiones juveniles. Es que, hermanos, de verdad que este también es un tema para jóvenes, para nosotros también, porque eso que, así como nosotros, ¿verdad? Que ya estamos casados, eso no quiere decir de que nosotros no nos comprometamos el uno al otro todos los días. Mi compromiso tiene que estar vigente. Es que se nos olvida en el matrimonio. Llega un momento, ¿verdad?, en el que todo se acomoda todo. Y aquello que me prometiste hace cuántos años se le olvidó. Y aquello que me dijiste se le olvidó. Y a la esposa igual. ¿Te acordás, mi amor, que me ibas a atender así, lo que me prometiste, que ibas a estar ahí conmigo? Se le olvidó a la esposa. Y así como Marta, ¿verdad?, afanada en los quehaceres. Y se le olvidó el esposo, se le olvidaron, vinieron los hijos, se olvidó el esposo, pero primero tuvieron esposo, ya luego los hijos, entonces todo tiene que tener un orden. Sí, porque eso es tremendo lo que decís, porque incluso pues cuando una persona está contrayendo matrimonio, pues ahí le dicen, ¿verdad? Le dicen cuando los ponen a juramentar, ¿verdad? ¿Acepta usted a su esposa, a tal persona como su esposa? Y jura, usted promete cuidarla, respetarla, estar en las buenas y en las malas, pues lo que decía ahí, ¿verdad? Y como tú decías, pues muchas veces se nos olvida eso, pero ¿a causa de qué? Porque primeramente nosotros debemos de tener ese compromiso con el Señor. ¿Qué es lo que tú hablabas? Que eso es, el compromiso es una fidelidad. Esa fidelidad debe ser con el Señor primeramente, para que nosotros podamos expresar y pueda brotar de nosotros, pueda brotar de nuestro interior ese amor, ese compromiso, esa fidelidad dentro de nosotros. Debe de estar primeramente el Señor en nosotros, para que nosotros podamos expresar y dar todo eso a la persona, pues a la persona correcta, a la persona indicada que el Señor ha puesto a cada uno de nosotros en nuestro camino. Amén. Amén, así es. Gloria a Dios. Veamos lo que dice Génesis 29:10. Dice: y sucedió que cuando Jacob
vio a Raquel. Acá vamos a ver una historia pues que ustedes ya muchos conocen, pues la historia de Jacob y Raquel. Y Amén. está incluida Lea y Labán, ¿verdad? Sigamos leyendo. Dice, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. Amén. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Y Jacob se había enamorado de Raquel y dijo: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Jacob pues sirvió 7 años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Solo vamos a terminar de leer, hermano, y vamos a regresar a los versículos. Entonces Jacob dijo a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete. Y sucedió que al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo, y Jacob se llegó a ella. Dejémoslo un momento allá. Pero ahora regresemos al versículo 17. Al versículo 17, algo que debemos de resaltar acá, porque vean lo interesante que dice. Acá menciona de que Jacob, él había llegado a un acuerdo pues con Labán, y él le había dicho de que si él le servía por 7 años, él le iba a dar una de sus hijas. Pero ¿qué fue lo que sucedió con Jacob? Porque si vemos, dice que Raquel era de hermosa apariencia. Amén. Describe la Biblia que Raquel era de hermosa apariencia, pero dice que Lea era de ojos delicados, dice que ella solo la describen ahí como ojos delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Así es. Y eso es lo que les mencionamos hace un rato. Acá el primer error que cometió Jacob fue que Jacob solo se dejó guiar por la apariencia. Él solo se dejó guiar por la belleza externa. Y muchas veces hay muchas personas que se envanecen, se cierran de la mente y comienzan a decir: bueno, yo quiero a esa persona, yo la quiero, y yo a esa quiero. Porque solo se fijaron en la belleza externa y no tuvieron un momento, no tuvieron ese tiempo para poder conocer más de esa persona. Pero vemos acá Labán, ¿qué es lo que hace? Veámoslo como figura del Espíritu. Ahora, muchas veces, ¿cuántas personas han venido, han cometido un error o han estado por cometer un error? Pero en su infinita misericordia el Señor viene y redarguye eso. Porque veamos lo que dice, veámoslo como figura del Espíritu a Labán. Porque él vino y no le entregó a Raquel, sino que le entregó a Lea, que era la hija mayor, porque ella dice que ella tenía unos ojos delicados. Entonces eso lo podemos ver como que el Señor le
el Señor pone a esa persona indicada, a esa persona que tiene una visión, a esa persona que tiene una estatura, tiene una madurez espiritual. Entonces lo podemos ver desde este punto de vista. Que lo que Labán hizo con Jacob. Pero no es que Jacob estaba, Labán estaba portándose mal con Jacob, sino que él vio lo correcto, pues, porque decían que en aquel entonces la mayor debía de casarse primero que la menor. Amén. Amén, así es, gloria a Dios. Pues es una historia, hermanos, muy extraordinaria, ¿verdad? Porque vemos que Jacob trabaja y dice que le parecieron días, ¿verdad? Entonces vemos también acá un punto importante, que cuando la persona se quiere comprometer, pues trabaja en ello, ¿verdad? Trabaja en ello. Pero algo que Jacob hizo, como mi esposo mencionaba, era que se fijó en la apariencia de Raquel, en la hermosura, en lo exterior. Pero acá usted va a decir, bueno, entonces se puede estar con dos mujeres, porque al final él termina con los dos, conocemos la historia, y si no, pues en Génesis 29 en adelante, ahí está para que usted la lea. Entonces, en resumen, ¿verdad, hermanos? Porque Raquel sale estéril, Lea le da muchos hijos, pero acá el punto es, hermanos, en que a veces nos fijamos en el exterior, pero necesitamos que la persona tenga visión. Necesitamos que esa persona, Jacob lo que quería primero se fijó en el cuerpo, ¿verdad? Por decirlo así, en el físico. Pero entonces nos habla que primero nos tenemos que fijar en el alma de la persona, en el espíritu. Primero nos unimos al espíritu y luego al cuerpo. Entonces el Señor le estaba mostrando otra faceta, le estaba diciendo no. Primero es lo primero y después viene Raquel. Amén. Entonces lo vemos en esta figura para que comprendamos el orden que el Señor tiene para nosotros. No, incluso pues algo que se me venía a la mente ahorita es de que el Señor pues le está mostrando las dos caras de la moneda, porque tú mencionabas de que ella fue una mujer fructífera, ella tuvo hijos, pero Raquel no, Raquel fue estéril, dice. Entonces el Señor nos enseña que aún en medio de todo eso, cuando la persona es en realidad puesta por el Señor, el mismo Señor va a poner ese vientre fértil, va a poner a esa mujer fértil, hablándolo pues espiritualmente, que los dos van a producir espiritualmente y van a poder llegar a aquello que el Señor los ha llamado. En cambio, con la otra persona, pues el Señor nos muestra que es una persona estéril, es un yugo desigual. El Señor nos está mostrando que hay, en medio del yugo desigual, hay ¿qué? No hay fertilidad en medio del yugo desigual, ¿verdad? Entonces vemos aquí las dos caras de la moneda, ¿verdad? Amén, así es. La verdad que es sorprendente todo esto. Vemos acá, vamos a ver. Esto lo leímos. Sí, esto ya. Vamos a ver Efesios 5, 25, 26. Esposos, amen a sus esposas, y así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, está hablando en tiempo pasado, lavándola con agua mediante la palabra. ¿Cómo la purificó? Está hablando de una esposa, pero él ya la había purificado antes. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Amén. Entonces nos está diciendo de que en el momento del compromiso, ¿qué es lo que tiene que hacer el varón? Purificar a la mujer. ¿Cómo la va a purificar? Lavándola mediante la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la mujer va a recibir esa pureza de parte del varón, la va a purificar, la va a preparar
para el gran día. Así como Cristo amó a su iglesia, así como Cristo se entregó por ella para hacerla santa, así el varón, es que le está hablando mucho al varón acá, que así el varón dice, se puede entregar, pero ¿para qué? Para purificarla con la palabra. Entonces el varón tiene que tener palabra, tiene que ser, no le digo busque ser el gran ministro, el gran profeta, porque a veces se enamoran de los dones, se enamoran del llamado, del propósito, que se enamoran del salmista porque canta bonito, pero no se enamoran de la persona en sí. No hay una conexión de espíritu, de alma. Entonces no puede funcionar algo así. No puede funcionar porque dice que Jacob se había enamorado de Raquel. Entonces se había enamorado de su figura primeramente, pero él necesitaba algo más, que era la visión. Entonces así pasa mucho, pero acá a veces en lugar de purificarla, ¿verdad? En el tiempo de compromiso se pasa al revés, porque hay una deshonra. A veces el varón, en lugar de purificar, de guardar a la amada, porque cuando hablamos de compromisos, porque ya está apartada, porque yo sé que va a ser para mí, yo guardo ese pacto porque yo sé que se va a cumplir, es una promesa que yo estoy haciéndole a ella, a él, ¿verdad? Para que eso se pueda llegar a cumplir. Pero a veces no hay purificación en el compromiso, hay deshonra y terminan conociendo el cuerpo antes que el alma, antes que el espíritu, y no hay espíritu ahí ni nada. Entonces no hay purificación, no hay nada, se deshonra a la mujer, terminan mal y quizás viene un fruto ahí y ni siquiera hay casamiento. Entonces después vienen los fracasos, ¿verdad? Y esto no quiere decir que ay, me va a ir mal toda la vida, porque el Señor perdona y es misericordioso. Pero esto lo decimos, hermanos, porque tenemos que estar siempre comprometidos nosotras como mujeres también, ¿verdad? Como la iglesia del Señor. Entonces, cuando dice amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, entonces la purificó. Entonces quiere decir de que nosotras también tenemos un papel importante porque nos estamos dejando purificar, pero a veces es al revés, ¿verdad? Que la mujer es la que quiere conocer al varón. Es que pasa de todo, hermanos, ¿verdad? Sí, amén, ¿no? Y pues de verdad que debemos de tener y deben de tener pues los jóvenes y pues los que están por contraer matrimonio, ¿verdad? Deben de tener mucho cuidado, deben de tener mucho discernimiento, porque dice la palabra del Señor de que el sabio, deben de tener bastante sabiduría, porque dice que el sabio ve el mal y se aparta, por lo que tú mencionabas, ¿verdad? Porque ya muchas, la juventud, esta generación de ahora, pues lo que busca es solo solamente conocer lo que es el cuerpo, conocer, ya no hay otros intereses, pues, de tener una conexión, como mencionábamos al principio, de tener una conexión, tener una misma visión, de poder ir, y por eso mencionábamos el versículo donde dice, y yo y mi casa serviremos al Señor. Esa conexión es la que deben de tener, esa conexión es la que ellos deben de tener, porque no pueden ellos tener una visión diferente, uno querer ir para la izquierda y otro querer ir hacia la derecha, ¿verdad? Entonces deben de tener mucho cuidado, deben de tener mucho discernimiento, deben de pedirle al Señor mucha sabiduría para que ellos puedan, para que el Señor pues les pueda mostrar y que el Señor les pueda traer esa persona, esa ayuda idónea, como la palabra lo menciona, ¿verdad? Es una ayuda idónea. Por eso les mencionaba al principio de que nosotros no venimos a ser felices. Nosotros ya deberíamos de tener esa felicidad en nuestros corazones. Simplemente nosotros venimos, veámoslo de esta manera, no me van a malinterpretar, sino que simplemente venimos a ser el complemento con esa otra persona, porque tenemos una determinada función en el cuerpo del Señor, entonces solo venimos a hacer ese complemento con esa otra persona. No venimos ni solo yo vengo a hacer feliz a mi esposa, ni solo ella viene a hacerme feliz a mí, sino que nosotros juntamente venimos a ser felices con el Señor. Aleluya, amén. Así es, gloria a Dios, eso es glorioso. Primera de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras
moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni a ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. Qué terrible eso, hermano, porque lo que el Señor había dicho, el Señor había dado una instrucción, le había dicho que él no podía contraer matrimonio o no podía tener una unión con esa clase, veámoslo de esa manera, parafraseando, con esa clase de personas, porque el Señor sabía que esas personas, pues estas tribus, veámoslo de esa manera, ellos tenían otros dioses, ellos adoraban a otros dioses. Y lo que el Señor quería que no se fuera a desviar el corazón, el corazón de Salomón. El Señor quería guardar el corazón de Salomón. Pero ¿qué es lo que hacen muchas veces otras personas? ¿Qué es lo que hacen muchas personas y no siguen la instrucción de sus coberturas, no siguen la instrucción de sus padres, no siguen la instrucción de personas que están a cargo? Porque les dicen, hay muchas personas que mira, yo te aconsejo que esa persona tal vez no, por esto y esto y esto. No, yo quiero eso. Pues mira, pues no. Entonces, aparte de que caemos en una desobediencia, caemos nuevamente. Si nos podemos dar cuenta en todo esto de la palabra, para poder caer en un yugo desigual existen una infinidad de cosas, por decirles de alguna manera, una infinidad de caminos. Para poder llegar al yugo desigual hay infinidad de caminos. Porque si vemos acá, la necedad es una de las cosas que afectó a Salomón, porque la necedad lo llevó a la ruina. Porque sigamos leyendo qué es lo que dice, porque y ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses, pero Salomón se apegó a ellas con amor. Entonces acá no veamos esto como amor, básicamente como se dice hoy en día, pues era una obsesión de Salomón. Eso no era amor, porque el amor verdadero viene del Señor, como ya muy bien lo mencionábamos. Pero amén, lo que Salomón sentía por esas personas era una atracción física nada más, ¿verdad? Satisfacción, una satisfacción a su carne. Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Acá está, qué terrible lo que sucedió con Salomón, porque al final, ¿qué fue lo que consiguió? Consiguió que su corazón se volviera a los dioses de él. Y no que Salomón, y no la misma palabra del Señor nos enseña y dice que tu corazón no te vuelvas a ellos, sino que ellos se vuelvan a ti. Pero este fue un caso contrario a lo de Salomón, porque Salomón se terminó desviando. Perdón, hermano. Se terminó desviando el corazón de Salomón y al final terminó inclinándose delante de los dioses de todas esas mujeres. Y mira, interesante, porque nada más y nada menos que la hija de Faraón era su esposa, era una de sus mujeres. Entonces vemos el tipo de jerarquía con que él se metió. No era cualquier mujer, ¿verdad? Eran princesas. Eran, ahí sí que, princesas, concubinas, pero dice. Pero vemos que era hija, y así como tú mencionas, ¿verdad? Porque Faraón es figura del mundo. Entonces, podemos ver de que era hija de Faraón. O sea, básicamente lo que hizo Salomón fue a buscarse a una mujer del mundo. Así es. Una mujer que no tenían relación ni nada con el Señor, ¿verdad? Por eso lo que mencionábamos al principio, que qué relación tiene la luz con las tinieblas. No tiene ni una relación. Entonces no se puede ir a buscar a una persona que le sirve al Señor, que tiene determinada estatura. No puede ir detrás de una persona. No es que tal vez, no quiero que me malinterpretes de que tal vez esté discriminando a una persona, no, sino que
las personas esas tienen otros intereses, y las personas que ya tienen al Señor en su corazón, pues ya tienen otra visión. Tendrían que tener otra visión. Pues eso es lo que yo me supongo, pues, de que ellos deberían de tener ya otra visión, y las personas que están pues en el mundo, pues ellos tienen una infinidad de cosas, pero cosas negativas, pues, o sea, tienen otros intereses negativos, ¿verdad? Así es, sí, muchos. Miren, hermanos, realmente hay de todo, ¿verdad? Porque no vamos con nosotros cuando hablamos del mundo y las personas del mundo y señalamos a que todas son malas, porque realmente hay gente que quizás está fría, no es cristiana, como dicen, ni chicha ni limonada, o sea, no, pero son buenas personas. Y sí, tienen cosas malas, pero ya como hijos de Dios, conociendo la palabra, nosotros tenemos que ayudar a todas esas personas que quizás andan en otros pensamientos o no creen. Tenemos que ayudar a que se vuelvan al Señor, no nosotros volvernos a ellos como lo hizo Salomón. Y yo me sorprendo de esto porque tú sabes de que eran sus mujeres, pues. Tú sabes, te imaginas todo lo que se movía ahí, porque se hacen uno solo, dice. Exacto. Entonces, dice de que, pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor, su Dios, como había estado en el corazón de David, su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. Y luego de ahí sigue mencionando un montón de dioses más, a Moloch, y ustedes saben, todos estos dioses, ellos llevaban sacrificio. Las mujeres de Salomón, ¿cómo fue que desviaron? Que hubo ahí como un matriarcado, ¿va? Porque ellas, en la unidad de todas ellas, desviaron el corazón de Salomón hasta el punto de que Salomón empezó a edificar, dice que empezó a edificar altares para todos estos dioses. ¿Para qué? Para complacer a sus esposas. Entonces, hermanos, nosotros no podemos vivir para complacer a nuestros esposos, esposas. Nosotros debemos de vivir primeramente para complacer al Señor. O sea, nuestra visión, yo quiero que me entiendan bien esto, porque al yo complacerlo a Él, yo estoy complaciendo al Señor, porque el Señor se agrada de eso, pero que sea esa mi visión, de que el Señor se agrade de nosotros. Pero si yo no complazco a mi esposo con la visión de que Dios se va a agradar, entonces no hay nada. A mí por eso es que dice la palabra, si recuerdas el versículo donde dice, haced las cosas como para el Señor, dice. Amén. Haced las cosas como para el Señor, no para agradar a un hombre, sino que para agradar al Señor. Amén. Amén. Y ya para ir aterrizando, hermanos, leamos lo que dice Apocalipsis 19:7. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Gloria a Dios. Entonces vemos que en el compromiso hay una preparación, así como en la iglesia ahorita hay una preparación de la novia. Le están poniendo sus vestiduras, la están adornando, la están preparando para el gran día. Entonces, ¿qué nos habla de eso acerca del compromiso? Que la esposa, la futura esposa, la novia, se tiene que preparar para esas bodas. ¿Para qué? Para llegar limpia, pura, resplandeciente. Pero ustedes han visto esas bodas de que la novia a veces ya va hasta embarazada, ¿verdad? Y no estoy, hermanos, con oídos circuncidados. Por favor, no estoy echando de menos o algo, porque un error cualquiera lo comete. Amén. Pero eso es lo que quiere la palabra. Evitarnos de muchos errores. Si ya cometimos un montón de errores en el pasado, hermanos, porque nosotros no estamos acá sentados por ser santos. Y si le exponemos esta palabra en el nombre de Jesús, es porque el Señor ha venido transformando nuestras vidas. Y hemos tenido grandes tropiezos como matrimonio y el Señor nos ha levantado, y errores que hemos cometido. ¿Por qué?
por nuestra ignorancia, desobediencia. Entonces ustedes no van a decir, ay, los hermanos están señalando y que no, no ese es el fin, por favor. El fin es de que usted reciba esta palabra con su corazón y que hoy le diga al Señor, Señor, yo quiero ser preparado, yo quiero comprometerme contigo. Al yo comprometerme contigo, Señor, yo me voy a estar preparando cada día para poder ser un buen esposo, una buena esposa, nosotras, ¿verdad? De mujeres. Señor, yo me quiero preparar cada día para ti, ¿verdad? Para mi esposo, hermanos, porque el compromiso no es solo un lapso de tiempo, hablamos de diferentes facetas, ¿verdad? Como tú mencionabas que el compromiso antes del matrimonio tendría que ser un tiempo algo apresurado, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Pero el compromiso, cuando lo hablamos también, nos habla de todos los días, ¿verdad? Un compromiso diario. Sí, amén. Ya para ir concluyendo, es bien interesante esto porque como tú muy bien lo mencionabas, ¿verdad? Porque si lo vemos con el Señor y la iglesia, lo podemos tomar desde este punto de vista. Cuando nosotros no habíamos venido al Señor y nos encontramos con el Señor, esto fue un tiempo de amistad. Cuando el Señor nos encontró, lo podemos llamar como un tiempo de amistad. Cuando nosotros recibimos al Señor y somos instruidos en su palabra, Aleluya. Lo podemos tomar como un tiempo de compromiso, un tiempo de preparación, un tiempo en el cual se están preparando, se están haciendo todos los preparativos para que llegue aquel gran día. Amén. Y que sean las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Amén. Entonces, así mismo debemos de ser, así mismo deben de ser los hijos del Señor. Tener ese anhelo, amén. Como punto A, tener ese tiempo de amistad y de poder conocer a la persona y tener las afinidades que deben de tener, de conocer todo lo que puedan conocer. Y punto B, ya solo debe de ser los preparativos de cómo va a ser la boda y dónde se va a hacer, todo lo que usted ya sabe. Y como por último, el matrimonio, ¿verdad? Y ya se estará dando ese tema la próxima semana y esperando, hermanos, de que pues haya sido de bendición a cada uno de ustedes este tema y que haya llegado a cada uno de esos hogares que están necesitados de una palabra de vida, una palabra de aliento. En el nombre de Jesús nosotros ministramos hoy en esta hora esta palabra y en el nombre de Jesús bendecimos a aquellos matrimonios y bendecimos aún a aquellas personas, aquellos jóvenes, aquellas jovencitas que está en sus corazones, Señor, poder contraer este compromiso, Señor, este matrimonio, que en el nombre de Jesús sean bendecidos, Señor, desde allá donde quiera que se encuentren. En el nombre de Jesús bendecimos a cada uno de sus vidas, a cada hogar, a cada matrimonio de la iglesia de Cristo Luz de las Naciones. Aún bendecimos a aquellos matrimonios que se encuentran en el interior. Amén. Hoy los bendecimos en el nombre, Señor, de Jesús, en tu nombre, y que Padre, los esperamos los esperamos la próxima semana para que ustedes puedan tener esa bendición, ese alimento en sus hogares. Aleluya. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima.